Capítulo 3 Economía, Democracia y Real Hacienda. Según la historiografía económica hispanoamericana, durante el siglo XVIII las posesiones españolas de ultramar y la cultura material y económica de Europa se integraron cada vez más y el intercambio intelectual y cultural entre el viejo y el nuevo mundo se profundizó. En el ámbito material, durante el periodo borbónico se dieron cambios sustanciales en el intercambio comercial entre Europa y América, sobre todo en lo que respecta a la intensidad de sus flujos y distribución regional, más que a su naturaleza fundamental. Por ejemplo, el que a comienzos del siglo XVIII los azucareros del norte peruano perdiesen sus mercados en Buenos Aires y su hinterland debido a la competencia brasileña, o que en la década de 1790 Brasil y Cuba reemplazaran a Santo Domingo como la mayor fuente americana del azúcar que se consumía en Europa, fueron hechos de considerable importancia para las economías regionales, pero no alteraron las actitudes europeas o americanas con respecto a la importancia o utilidad de dicha mercancía. De igual modo, el hecho de que la producción de plata de Potosí disminuyese en el siglo XVIII, en tanto que la de la mayor parte de los centros mexicanos se incrementaba, no afectó significativamente la posición europea sobre la importancia intrínseca de los metales preciosos, aunque influyó en las políticas comerciales y estratégicas usadas con la esperanza de intercambiar manufacturas europeas por productos americanos. Al igual que en los siglos XVI y XVII, en la Europa del siglo XVIII América continuó siendo sobre todo una fuente de metales preciosos, de plata principalmente, que eran esenciales para el funcionamiento del capitalismo moderno y para financiar el comercio europeo con otras regiones del mundo, principalmente con el Lejano Oriente. Como se explicará más adelante, durante el transcurso del siglo, la producción oficial de plata peruana se mantuvo relativamente constante, aunque hubo un desplazamiento relativo de la producción del Alto al Bajo Perú, en unos 10 millones de pesos anuales, mientras que la de Nueva España se multiplicó varias veces, llegando a alcanzar unos 25 millones de pesos, las 2/3 partes de toda la producción hispanoamericana, en 1799. Estas cifras no incluyen la plata que no estaba registrada, en parte para evadir los impuestos o permitirle entrar en los canales de contrabando, la cual, según estimados contemporáneos, comprendía del 30% al 50% de la producción registrada. El comercio español con América, en teoría el único comercio internacional permitido a los peruanos después de las 2 primeras décadas del siglo XVIII, cuando el acceso francés a los puertos del Pacífico se prohibió, siguió dominado por la importación de metales preciosos incluso después de 1778, cuando la corona intentó promover una política de comercio libre más liberal, con la esperanza de promover el crecimiento económico de regiones hasta ese entonces descuidadas por las rutas comerciales tradicionales, convirtiéndolas en fuentes de materias primas para las industrias españolas y en consumidoras de sus productos. Entre 1782 y 1796, cuando la ausencia de conflictos importantes entre España e Inglaterra le permitió a los comerciantes hispanos comerciar con América sin temor a que sus navíos fuesen atacados, el valor de las exportaciones hispanas e importaciones de la América española se incrementó dramáticamente en comparación con los niveles alcanzados en 1778, el año en que se promulgó el Reglamento de Comercio Libre. Durante este periodo, las exportaciones de España a América crecieron en promedio en 400% y las importaciones llegadas de esta última a la península subieron en más de 1000%. Aunque la importancia relativa que los metales preciosos tenían en las importaciones cayó, el oro y la plata siguieron constituyendo no menos del 56% del valor de las importaciones americanas llevadas a España en dichos años, seguidos, de lejos, por el tabaco, 14%, el cacao, 8%, el añil, 5%, la cochinilla, 4%, el azúcar, 3%, las pieles, 3%. Y una amplia gama de otros productos americanos que incluía a la cascarilla, el palo de tinte, el algodón, el cobre, la lana de vicuña, las hierbas y especias y los productos medicinales. En el siglo XVIII, al igual que antes, Cádiz, que siguió dominando el comercio con el Perú, no obstante haberse concedido permiso a otros puertos para que traficaran directamente con el Pacífico, actuó esencialmente como un puerto intermedio en donde estos bienes americanos eran intercambiados por los productos manufacturados del mundo no hispano, los que eran luego reexportados a América.
El impacto que tuvieron los productos americanos desconocidos antes de 1492 sobre la cultura material europea, por ejemplo, el tabaco, la papa, el tomate, el chocolate y el maíz, no tiene interés para este libro, pues su asimilación a la dieta del viejo mundo ya se había dado antes del período Borbón. Lo mismo vale en términos generales para productos tales como el azúcar y las especias, los cuales, aunque no del todo desconocidos en Europa antes del descubrimiento de América, dejaron gradualmente de ser un lujo y pasaron a ser artículos de consumo popular durante la era de los Habsburgo. En el siglo XVIII, no obstante, se dieron algunos cambios significativos en la dieta europea debido a las influencias americanas, aunque tal vez por razones sociales más que económicas. Un ejemplo es el incremento en el consumo del café. Como jamás se cansaban de señalar los observadores contemporáneos, el Perú era capaz de producir un excelente café y una inmensa gama de otros productos agrícolas, pero el alto costo de su transporte al mercado europeo hacía que la mayor parte de ellos no pudiese competir con aquellos procedentes de otras fuentes americanas. En general, y a pesar de las variantes regionales, en el transcurso del siglo XVIII Iberoamérica logró intensificar dramáticamente la producción y distribución en Europa, tanto a través del comercio legal como del contrabando, de las materias primas urgentemente requeridas por las industrias textiles en expansión de Inglaterra, Francia, Alemania, los Países Bajos y España, Cataluña. Algodón, añil, cochinilla, palo de tinte, así como de los demás productos primarios, sobre todo los cueros de vaca necesarios en sociedades en trance de desplazar su eje socioeconómico del campo a la ciudad, incrementando así la demanda de la producción fabril. El reverso de esta ecuación fue que en la Europa del XVIII, la producción fabril necesitaba no solo una provisión segura de materias primas, sino también el acceso a los mercados de ultramar que pudiesen generar las ganancias con las cuales comprar estos materiales y permitir la acumulación de capital, tanto para el consumo conspicuo como para la inversión. Esta motivación, el deseo de contar con un acceso directo a los mercados americanos ya fuera a través de Cádiz, de permisos especiales para un comercio directo, los asientos de negros, por ejemplo, o del contrabando, fue, como ya vimos, un factor importante en las principales guerras internacionales y pugnas diplomáticas de la primera mitad del XVIII. Sin embargo, con la ventaja que nos da una mirada retrospectiva, resulta justificado concluir que su importancia fue exagerada, pues en realidad el mercado americano de bienes europeos tenía una capacidad limitada, dado que la población consumidora era relativamente pequeña. Por ejemplo, un cálculo autorizado sugiere que a finales del siglo XVIII Inglaterra exportaba el 35% a 40% de su producción industrial total. De estas exportaciones, el 33% era absorbido por el mercado europeo, 27% iba a los Estados Unidos y alrededor del 40%, esto es, el 10% de la producción industrial total, se dirigía a todas partes del mundo, una categoría vaga que comprendía tanto a África e India como a Iberoamérica. Esto significa que si bien era importante para Inglaterra, el mercado iberoamericano jamás lo fue tanto como para tener una importancia abrumadora en la definición y el financiamiento de las políticas comerciales. El mismo argumento se aplica con mayor fuerza aún a otros países europeos, Francia y los Países Bajos, por ejemplo, que en el XVIII dependían de su producción industrial y, por lo tanto, de los mercados de exportación, aún menos que Inglaterra. Para España y Portugal, en cambio, América siguió sirviendo, incluso en este siglo, esencialmente como un mercado para productos agrícolas y vitícolas excedentes, a pesar del limitado desarrollo industrial en los países íberos. Para Adam Smith, los detalles eran menos importantes que los principios. En su famoso libro An Inquiry into the Nature and Causes of the Bealt of Nations, 1776, describió el descubrimiento de América como uno de los dos eventos más grandiosos en la historia de la humanidad, siendo el otro el descubrimiento del Cabo de Buena Esperanza. Sin embargo, desde su punto de vista las colonias establecidas en América no eran necesarias para la supervivencia de la sociedad europea, no obstante haber llegado a ser de importancia económica para ella. Montesquieu y otros pensadores del comienzo de la Ilustración no estaban de acuerdo. Para ellos, así como para los arbitristas españoles de la década de 1740, y también para estadistas como Aranda y Gálvez, la función esencial de las posesiones americanas era servir como ramas económicas de su madre patria,
brindándole a estas rentas tributarias así como materias primas y recibiendo sus manufacturas. Por lo tanto, resulta apropiado prestar cierta atención a las medidas políticas y económicas desarrolladas en Madrid durante el siglo XVIII en un intento por convertir el sueño mercantilista en realidad. Es igualmente importante examinar la reacción peruana ante los aspectos fiscales y económicos del nuevo tipo de absolutismo impuesto al virreinato desde arriba. En el Perú las reformas borbónicas, al igual que en otras partes de la América española, conformaron una compleja red de cambios administrativos, fiscales, judiciales y militares. Si bien resulta difícil aislar alguna característica particular de la política imperial a la cual podríamos considerar de importancia suprema, es probablemente legítimo sugerir que la mejora de las defensas imperiales fue su principal objetivo, sobre todo después del final de la Guerra de los 7 Años en 1763, y que la generación de rentas adicionales para la corona no fue tanto un fin en sí mismo como un medio con el cual financiar este objetivo. Este vínculo persistió incluso en la Nueva España, en donde la seguridad externa no era percibida como uno de los principales problemas, salvo en la frontera norte, pues las rentas excedentes de este virreinato fueron usadas para pagar las defensas de Cuba, Florida y otros puntos vulnerables del Caribe. Se podían generar más rentas tanto con una mayor eficiencia en la recaudación de los impuestos como estimulando el crecimiento económico, mediante la liberalización del comercio, la modernización de la industria minera y el fomento de la producción agrícola, medidas que durante los 2 siglos anteriores habían sido consideradas secundarias por el gobierno central de Madrid y por los intereses locales en América. En el periodo Borbón, el único sector económico que no fue considerado prioritario por quienes diseñaban la política imperial fue el industrial, pues España, así como otras potencias coloniales del siglo XVIII, tenía como ideal hacer que sus posesiones de ultramar pasaran a ser fuentes de productos primarios para la madre patria, y mercados cerrados para los productores metropolitanos tanto de productos industriales como de productos agrícolas que no había en América. Por lo tanto, en este capítulo consideraremos, en primer lugar, el resultado de los intentos españoles por alcanzar estos objetivos en el Perú colonial tardío gracias a la relativa liberalización del comercio y el impacto que las políticas económicas y comerciales metropolitanas tuvieron sobre el estado de la agricultura y la industria. En segundo lugar, las políticas adoptadas con respecto a la industria minera y sus consecuencias, y por último, el impacto que el crecimiento en estos diversos sectores de la economía, así como la reestructuración y las innovaciones fiscales, tuvo sobre el estado de la Real Hacienda Virreinal. Antes de examinar estos temas es relevante presentar un breve cuadro global de las tendencias demográficas que fueron de importancia decisiva para la expansión de los mercados internos y la mano de obra y por lo tanto para la generación del crecimiento económico que sostuvo la expansión fiscal. En la Hispanoamérica colonial, y hasta cierto punto también en la América hispana de fines del siglo XX, la estrecha correlación entre los censos de población y el cobro de impuestos significaba que las cifras oficiales probablemente subvaloraban la dimensión real de la población. Para los varones adultos de la población indígena, en particular, la relación directa entre ser registrado y tener que pagar tributo, así como el estar sujeto a cumplir ya sea con la mita, ya con otra forma de servicio laboral para el Estado y, o, algún particular, también produjo una difundida migración interna que las autoridades coloniales virtualmente no podían cuantificar y mucho menos controlar. En consecuencia, en el peor de los casos las cifras poblacionales con que contaban las autoridades coloniales estaban deliberadamente distorsionadas, por lo general hacia abajo, por los funcionarios locales debido a la incompetencia y a los fraudes fiscales, mientras que en el mejor de los casos se trataba de buenos estimados. Sin embargo, a pesar de esta gran dificultad hay una cantidad considerable de información cualitativa que indica que en toda Hispanoamérica, el periodo Borbón vio un progresivo crecimiento demográfico desde una cifra de aproximadamente 10 millones de habitantes en 1700, 700.000, 7%, de los cuales fueron definidos como españoles, 500.000, 5%, como negros y el resto como indios y castas, a casi 17 millones a finales del siglo XVIII y a 19 millones alrededor de 1820. Por doquier, el crecimiento demográfico fue especialmente rápido desde alrededor de 1750, incrementándose a una tasa de 0.8% al año, aproximadamente el doble que en la Europa de ese entonces, debido en parte a una fuerte migración procedente de España. En 1800,
El número de españoles había subido en casi 500% a un total de más de 3 millones, pero también a la estabilización del número de indios y al crecimiento de la población de raza mixta. Los indios y las castas sumaban casi 13 millones en comparación con 9 millones en 1700, en 1800. En esa misma fecha, la población de negros esclavos y libertos fue estimada en 776.000, 4%, pero en 1820 subiría a más de 2 millones debido principalmente a la rápida expansión del comercio de esclavos africanos. Al igual que en muchos otros aspectos, en la década de 1790 la importancia en términos demográficos del amputado virreinato peruano era bastante secundaria en comparación con la Nueva España. El censo de todo el virreinato iniciado durante el gobierno de Gil en 1791 y completado en 1792, estuvo basado en parte en las visitas provinciales emprendidas por los intendentes y sus subordinados después de 1784, y arrojó una población total de 1.076.122 habitantes, 608.000, 5%, de los cuales fueron clasificados como indios. La difundida creencia de los contemporáneos de que estas cifras estaban incompletas pareciera estar confirmada por las estadísticas más detalladas producidas en 1795 por Joaquín Bonet, quien diera información sobre el tamaño, la economía y la población de cada partido, basada en las revisitas de tributarios más recientes emprendidas por los funcionarios locales, como parte de su plan de darle a los subdelegados un salario relacionado con los recursos de los partidos individuales. Las cifras de Bonet muestran una población total de 1.115.207 habitantes, de los cuales 648.615, 58%, fueron clasificados como indios, 244.313, 22%, como mestizos, 140.890, 13%, como españoles y 81.389, 7%, como negros, 40.385 esclavos, y el resto libertos. En términos globales el virreinato tenía menos del 20% de la población de la Nueva España, pero en términos relativos los blancos, españoles, eran aún menos, como lo mostrase Humboldt. En la Nueva España estos conformaban el 16% de la población total, pero en el Perú la cifra estaba más cerca de la de Jamaica, 10%. Es más, en el Perú los indios, que constituían el 58% de la población total en comparación con un 41% en Nueva España, habían conservado su identidad racial en mayor grado, así como su separación espacial de la población española, que tendía a concentrarse en la costa en lugar de estar distribuida del mismo modo por todo el virreinato. Debemos tener en cuenta, claro está, que estas clasificaciones constituían actitudes sociales y fiscales antes que intentos de asegurar una rígida medición de la composición racial de la sociedad. Por ejemplo, un indio estaba obligado a pagar tributo pero no el diezmo eclesiástico, un mestizo, en cambio, estaba libre de ser registrado como tributario, a pesar de la poco juiciosa orden dada por Areche en noviembre de 1779, según la cual los cholos, mestizos y zambaigos debían ser incluidos en las nuevas revisitas, pero estaba obligado a pagar otros impuestos. La clasificación de las personas reflejaba, por lo tanto, la decisión a menudo arbitraria que los funcionarios locales hacían sobre las categorías fiscales, en particular en lo que respecta al estatus de los grupos de raza mixta, y no un racismo institucionalizado. Ello no obstante, es relativamente fácil comprender tanto el desdén por los indios como el aislamiento sociorracial de los 20.000 españoles que vivían en la ciudad de Lima a fines del siglo XVIII, junto a 4.000 indios, 5.000 mestizos, 10.000 negros libertos y 13.000 esclavos. Sin embargo, en algunas de las ciudades más pequeñas de la sierra, los españoles estaban literalmente rodeados por indios y necesariamente establecían relaciones sociales y económicas mucho más estrechas con ellos que sus contrapartes costeñas. En la ciudad de Huamanga, por ejemplo, no más de 300 españoles vivían junto con 7.000 indios y mestizos, y las proporciones eran similares en Tarma, otra capital provincial que contaba con 1.700 españoles, 19.000 indios y 14.000 mestizos. En otras partes del Perú los blancos eran superados por los indios, castas y negros por un factor que iba de un máximo de 20-1 en la provincia de Huamanga, 5.507 españoles en una población total de 109.185, a un mínimo de 3.5-1 en la provincia de Arequipa,
138.136 a 39.587. El censo de 1795, o para ser más preciso, el examen de población de 1792 que fue su base, ha sido usado como el punto de partida de los relativamente escasos estudios serios sobre la evolución demográfica del Perú a fines de la colonia y comienzos de la República, preparados por investigadores del siglo XX. También yacía detrás del censo de 1812 teóricamente llevado a cabo por orden del virrey Abascal, que parece haber dependido menos de un conteo detallado de personas a nivel local que de reproducir los datos de 1795 para los segmentos no indios, así como de manipular la información referente a la población india, aplicando multiplicadores sospechosamente uniformes a las cifras de 1795 en cada grupo de subdelegaciones de cada una de las intendencias del virreinato. Los incrementos subsiguientes en las poblaciones provinciales estimadas iban desde un mínimo de 3% en la Intendencia del Cusco a un máximo de 134% en la de Huancavelica. Las cifras de 1795 fueron reproducidas del mismo modo en el primer censo republicano, el de 1836, con apenas ligeras variantes en los departamentos sureños del Perú, aunque incorporando esta vez los datos para la provincia de Puno, cuya población total en 1836 fue reportada como de 156.000 personas, 90% de la cual fue clasificada como india, que había sido excluida de la cuenta peruana por formar parte del Virreinato del Río de la Plata en 1792 a 1795. En todo caso, no fue sino hasta 1876 que el país realizó el primer intento riguroso de contar su población, arrojando entonces una cifra, 2.487.916 personas, 2 veces mayor que la registrada en 1795. Resulta algo más difícil hacer una comparación directa entre el perfil demográfico del virreinato en la década de 1790 y el de comienzos del siglo XVIII. A pesar de la ubicuidad de la información a nivel parroquial sobre nacimientos, confirmaciones y muertes durante el periodo de los Habsburgos y de los ocasionales intentos hechos por los funcionarios coloniales antes de 1792 por incorporar información demográfica a sus descripciones generales del virreinato, por ejemplo, en los panfletos titulados Conocimiento de los tiempos que el cosmógrafo Cosme Bueno publicase en Lima en 1763 a 1778, que contenían información demográfica que él había obtenido de los corregidores, hubo muy pocos intentos de hacer censos generales incluso de la población nativa, hasta que en 1776 la corona emprendió una serie de conteos poblacionales en toda Hispanoamérica. En el Perú borbónico, la principal y más significativa excepción a la falta de interés general por las investigaciones demográficas antes de fines del siglo XVIII, fue el censo de la población india emprendido por orden del virrey Castelfuerte entre 1726 y 1739, luego de una prolongada epidemia, 1718 a 1723, que dio muerte a por lo menos unos 200.000 habitantes en el Bajo y el Alto Perú. Aunque dicho censo, diseñado esencialmente para producir un padrón actualizado de tributarios, seguía incompleto cuando Castelfuerte dejó el Perú en 1736 y se detuvo en 1739, con Villagarcía, abarcó virtualmente todas las provincias serranas del Alto y el Bajo Perú, así como 2 provincias de la costa, Santa e Ica, que tenían una significativa población indígena, con lo cual se cubrió casi el 70% de las jurisdicciones territoriales del virreinato indiviso. Es difícil hacer una comparación exhaustiva de sus datos y de los que fueran producidos en la década de 1790, dado lo incompleto del censo anterior. Pero donde ello es posible se confirma el cuadro general de que la población nativa del virreinato había alcanzado su nadir, un total de 613.000 habitantes en el Bajo y el Alto Perú, en la década de 1730, antes de iniciar un gradual proceso de recuperación a mediados de siglo que se prolongaría durante el resto del periodo colonial y la era republicana. Por ejemplo, Manso reportó una población nativa total de 127.569 personas en la diócesis del Cusco, el censo de 1795, que excluyó a los 3 partidos de la Intendencia de Puno, Azángaro, Carabaya y Lampa, que contaban con 27.000 indios según el cuadro de Manso. Dio 151.590 indios, a pesar de la alta mortandad reportada en la región durante la rebelión de Túpac Amaru.
Este incremento del 50% en la población nativa de los partidos de la diócesis que permanecieron en el virreinato después de 1776 fue, en realidad, algo modesto en comparación con el de la vecina diócesis de Huamanga, en donde la cifra de 46.897 indios a mediados de siglo había subido a 111.158, un crecimiento de 133% en 1795. Una consecuencia obvia y directa del incremento constante de la población indígena total y, por consiguiente, de la población tributaria registrada, fue el alza gradual en el rendimiento de la renta del tributo, sobre todo después de que Escobedo estableciera en Lima la contaduría de tributos durante la visita general. Entre 1780 y 1811, a medida que se revisitaba regularmente a los partidos bajo la jurisdicción de los subdelegados y sus agentes, este impuesto rindió un total de 32 millones de pesos al Tesoro Virreinal, subiendo el ingreso anual constantemente de 630.000 pesos en 1780 a 1.277.000 en 1811, cuando fue formalmente abolido. Claro que, como es bien sabido, la decisión igualitaria tomada por las Cortes de Cádiz en 1811 de abolir esta fuente fundamental de rentas precisamente cuando el virrey Abascal enfrentaba la necesidad de incrementar los gastos militares, hizo que en el Perú se la cumpliera solo parcialmente, al igual que el decreto subsiguiente de 1812, que abolió la mita y el servicio personal, pues los funcionarios locales siguieron cobrando el impuesto bajo el disfraz de una contribución voluntaria, hasta que este fue restaurado en marzo de 1815. En realidad, el apremiado Tesoro Virreinal vio como sus ingresos procedentes de las contribuciones voluntarias y el cobro de tributos atrasados de años anteriores cayó a 320.000 pesos en 1812, apenas el 25% de la suma recibida en 1811, pero es probable que los principales beneficiarios de los benévolos designios de las Cortes fueran los subdelegados y sus subordinados, quienes intentaron seguir cobrando sin pasar lo recaudado al Tesoro, no así las comunidades indias del Perú. El continuo acoso de los deudores en los 2 años siguientes produjo otros 300.000 pesos, pero la sugerencia que Abascal le hiciera al Cabildo de Lima de gravar con impuestos adicionales a la población no india del Perú, para así cubrir el déficit fiscal causado por la abolición del tributo, recibió la dura respuesta de que una política tal convertiría a la minoría española del virreinato en una nueva clase de tributarios. Claro que una política semejante fue precisamente adoptada después de la independencia, cuando la contribución de los indígenas, esencialmente el viejo tributo, que sostenía la estructura financiera de la República preguanera, fue contrapesada entre 1826 y 1854, en teoría al menos, con la imposición de un impuesto a la propiedad personal o un impuesto a la renta de quienes no eran indios, conocido colectivamente como la contribución de castas. El segundo y algo contradictorio resultado del crecimiento de la población india en la segunda mitad del siglo XVIII fue una creciente tendencia a que los españoles, funcionarios y particulares por igual, insistieran en que era necesario conservar alguna medida semicoercitiva con la cual incorporar esta cada vez más evidente mayoría india a la economía de mercado, impidiendo así que cayera en la ociosidad, con el consiguiente daño a la economía virreinal. El tributo y la mita fueron mecanismos evidentes que obligaban a los indios a vender sus bienes o servicios para cumplir con sus obligaciones con el rey y el Estado, al igual que los diversos tipos de derechos parroquiales. El reparto fue la otra institución justificada y defendida a un nivel por los observadores contemporáneos como una forma, legal hasta 1780 y de ahí en adelante ilegal, de promover el crecimiento económico. Incluso funcionarios como Escobedo, quien estaba directamente al tanto de los abusos inherentes al sistema, eran renuentes a abandonarlo del todo. De ahí los esfuerzos que éste hiciera en 1784 a 1785, examinados en el capítulo anterior, para promover los socorros con los cuales los comerciantes del consulado conseguirían el respaldo oficial para la distribución de bienes a crédito a las comunidades rurales, antes de recibir, en 1786, la definitiva decisión real de que los indios no debían ser obligados a comprar mercancías contra su voluntad. El difundido parecer entre los funcionarios virreinales de que esta era una decisión imprudente fue compartido a comienzos de la década de 1790 no solo por los dirigentes del consulado, sino también por algunos de los funcionarios e intelectuales relativamente ilustrados asociados con la progresista Sociedad de Amantes del País de Lima.
Por ejemplo, en un artículo sobre la gente vaga, publicado en su revista El Mercurio Peruano, Lecuanda, a quien antes mencionáramos, recordaba que el amplio permiso que estaba concedido a los corregidores en sus provincias para repartir efectos entre los indios era otro artículo poderoso que fomentaba a los miembros de este comercio. La difundida creencia en los niveles más altos de la burocracia virreinal de que los indios no serían económicamente activos si no se les obligaba a ello, ayuda a comprender cómo fue que, en la práctica, el sistema del reparto sobrevivió a su abolición formal. Al igual que cuando se examinan las tendencias demográficas, al considerar el estado de la economía peruana después de 1750 resulta importante colocar la información disponible al historiador, dentro del contexto general proporcionado por las recientes investigaciones del estado general de las economías americana e hispana, durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera década del XIX. A la inversa, desde alrededor de 1810 y hasta la desintegración del imperialismo español en el continente, el impacto diferencial que la invasión francesa de España y el colapso subsiguiente de la monarquía borbónica tuvieron sobre la América hispana, conjuntamente con el inicio de la insurgencia y las guerras civiles en varias, aunque no en todas, partes del imperio, hace que el enfoque comparativo en la historia económica sea a la vez más difícil y menos significativo. La primera y más obvia medida a la cual podemos referirnos es el comercio imperial, ya discutido brevemente en las primeras páginas del presente capítulo. Como ya se explicó, las características generales de su expansión en el periodo posterior a 1778 han sido definidas razonablemente bien. Sin embargo, los intentos hechos para evaluarlo cuantitativamente en el periodo anterior a la introducción del comercio libre se complican por el hecho de que las principales fuentes primarias disponibles, principalmente documentos referidos a los navíos que entraban y dejaban Cádiz, así como el registro de los impuestos cobrados en los puertos americanos, tienden a expresar los detalles de los cargamentos en diversas formas confusas y contradictorias, registrando detalles del peso, monto, volumen, número de artículos, etc., antes que los valores. Ello no obstante, contamos con cierta información cuantitativa y abundantes datos cualitativos que confirman que en todo el mundo hispano, la década o más que corre a partir de 1748, el año en que se firmó el Tratado de Aix-la-Chapelle, que acabó con la Guerra de Sucesión Austríaca, estuvo caracterizada por una expansión comercial, que fue posible gracias a las amistosas relaciones entre España, de un lado, e Inglaterra y Portugal del otro. Un factor principal que contribuyó a ello fue el éxito de las negociaciones realizadas en Madrid, y que en 1750 se diera por terminado el asiento a cambio de un pago de 100.000 libras hecho por España a la Compañía de la Mar del Sur. Como ya vimos, ese mismo año también se firmó el Tratado de Madrid con Portugal, el cual intentó definir por vez primera la frontera entre los territorios españoles y portugueses en el Río de la Plata, devolviéndosele el puesto, dominado por el contrabando, de Sacramento a España, pero concediéndosele al Brasil 7 misiones españolas al norte del límite recién establecido. Por supuesto que la ruptura de este frágil acuerdo durante la Guerra de los 7 años, 1756 a 1763, al cual España y Portugal ingresaron en bandos opuestos en 1762, constituyó el telón de fondo de la eventual formación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, que a la larga privaría al Virreinato peruano del Alto Perú. Sin embargo, en el corto plazo, un resultado inmediato de la reconciliación temporal de España e Inglaterra y Portugal en la década de 1750 y, hasta cierto punto, de la regeneración moderada de la administración financiera y la actividad económica en la España peninsular gracias a la paciente reestructuración emprendida durante el reinado de Felipe V, fue que el valor del comercio legal entre la península y América comenzó a crecer. Entre 1710 y 1747, el índice del tonelaje subió modestamente de una cifra base de 100 a comienzos de siglo a un promedio de 160, no obstante las persistentes hostilidades con Inglaterra, principalmente debido a la demanda generada por el crecimiento económico de América misma. Entre 1748 y 1778, en cambio, el índice subió a 300, un resultado que hizo que la principal autoridad española sobre el tema anotara que la tendencia del crecimiento progresivo y continuo, aunque comparativamente más lento en la primera etapa, es la característica del siglo XVIII. Como siempre, los metales preciosos,
que representaban el 76% de las importaciones totales de este último periodo, fueron la clave, duplicándose las importaciones a Cádiz, principalmente de la Nueva España, de un promedio de 6.9 millones de pesos anuales antes de 1748 a 13.7 millones en adelante. Sin embargo, un importante factor coadyuvante fue la decisión, tomada después del final de la Guerra de la Oreja de Jenkins, de abandonar definitivamente los galeones en favor de una política de despachar regularmente navíos de registro a los puertos chilenos y peruanos, no obstante las presiones que los consulados de Lima y Cádiz ejercieron para que se restaurasen las ferias sísmicas. En realidad, la corona resistió firmemente esta presión. Para decepción del consulado de Lima, una consecuencia del uso cada vez más frecuente dado a la ruta del Cabo de Hornos después de 1748 para el comercio con Chile y Perú, fue la creciente incorporación de Buenos Aires al sistema comercial imperial no obstante su exclusión nominal, a medida que los comerciantes españoles intentaban explotar las oportunidades del Río de la Plata, presentadas por la abolición de los privilegios de la Compañía del Mar del Sur en 1750. Este fue el periodo en el cual autores mercantilistas como José del Campillo, tomando parcialmente en préstamo la obra de Jerónimo de Ustaris, pedían una radical reorganización del sistema comercial del imperio. De este modo se usaría el potencial de las posesiones americanas de España como proveedoras de materias primas a la madre patria y consumidoras de sus manufacturas, objetivos que únicamente podían alcanzarse, decían, mediante la abolición total del monopolio de Cádiz y del sistema de flotas. Si bien en 1754 la corona se movió en dirección opuesta, restaurando las flotas bianuales hacia Veracruz y las ferias comerciales en Jalapa para proveer a la Nueva España, el profundo trauma y la humillación sufrida por España en la Guerra de los 7 Años, en particular con la captura de La Habana y las Filipinas por las fuerzas británicas, le dio a Carlos III, el nuevo rey, y a sus ministros un objetivo y la dirección necesarios para formular e implementar las reformas borbónicas. En un principio Portugal, como leal aliado de Inglaterra, se benefició con la Guerra de los 7 Años, permitiéndole el Tratado de París de 1763 retener Sacramento, su puesto de avanzada frente a Buenos Aires, pero en 1776 su complacencia, al igual que la de su protector, habría de recibir un duro golpe luego del estallido de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, 1776 a 1783. Tan pronto como la guerra estalló, España aprovechó la preocupación británica con Norteamérica y logró expulsar definitivamente a las fuerzas portuguesas al Brasil, luego de establecerse el nuevo virreinato del Río de la Plata en 1776. Con ello quedó sellado el indiscutido dominio hispano del estuario del Río de la Plata y el virreinato del Perú fue desmembrado para siempre. En este contexto, el proceso paralelo de liberalizar el comercio, iniciado cautelosamente en 1765 y que alcanzase su clímax en 1778 con la publicación del reglamento, parecía anunciar la ruina de los restos del virreinato peruano, viniendo como lo hacía en medio de la visita general e inmediatamente antes del estallido de la rebelión de Túpac Amaru. Recientes investigaciones indican que esta pesimista conclusión estaba mal fundada. En parte es comprensible el escepticismo inicial que hubo en el Perú con respecto a los beneficios que podían obtenerse, si es que se obtenía alguno, con la desregulación relativa del comercio, pues si bien fue relativamente exitoso en términos militares y diplomáticos, el ingreso de España a la Guerra de la Independencia norteamericana en 1779 paralizó el comercio entre la península y el Pacífico hasta 1783. Es más, el cese de las hostilidades hizo que se percibieran problemas de distinto tipo, pues los comerciantes de Cádiz remitieron grandes cantidades de bienes manufacturados al Callao, entre 1785 y 1787 se desembarcaron allí bienes por un valor de 24 millones de pesos, y en ese mismo lapso se envió a Cádiz plata por un valor de más de 33 millones de pesos. Con lo cual en 1787 el consulado de Lima se quejó amargamente de que el aluvión de importaciones no solo había saturado el mercado regional, bajando los precios y las ganancias a niveles insostenibles, sino que también estaba extrayendo el capital circulante del virreinato. Sin embargo,
el consulado había adoptado una posición hostil a la introducción del comercio libre ya en febrero de 1779, mucho antes de que estas tendencias postbélicas pudieran siquiera ser previstas, pronosticando con pesimismo que lejos de estimular la actividad comercial, la apertura al comercio directo con España del Río de la Plata y de los puertos del Pacífico de Arica, Concepción, Guayaquil y Valparaíso reduciría el comercio limeño realizado a través del Callao a un tercio de su nivel anterior a 1778. La realidad es que hubo las inevitables fluctuaciones de año en año. En 1785, por ejemplo, los comerciantes de Cádiz despacharon al Callao cargamentos con un valor registrado, expresado en términos de la valoración oficial añadida al reglamento de 1778, de 130 millones de reales de vellón, 6.5 millones de pesos, en tanto que 2 años más tarde su valor cayó a 12 millones de reales, 600.000 pesos, pero durante un lapso de 12 años, hasta 1796, las exportaciones de Cádiz al Callao tuvieron un valor promedio de 52 millones de reales, 2.6 millones de pesos. Aunque era el indudable beneficiario de la introducción del comercio libre, al Río de la Plata en cambio se le remitieron durante el mismo periodo cargamentos con un valor registrado de precisamente el 50% de esta cifra, 312 millones de reales. Venezuela era, de igual modo, el destino de bienes con un valor de 293 millones de reales. Aunque hay ciertas dificultades para interpretar estas cifras, una de ellas es que solamente muestran los detalles de las exportaciones de Cádiz. Otra es que están expresadas en términos de valores oficiales al por mayor antes que en precios de mercado en América. Son lo suficientemente confiables como para permitirnos concluir que hasta 1796 el mercado peruano rico en plata era más importante para los comerciantes gaditanos, quienes mantuvieron el control de más del 80% de las exportaciones e importaciones de América, no obstante la apertura de otros puertos españoles al comercio directo, que el Río de la Plata y Venezuela juntos. Por lo tanto, es fácil y necesario refutar el mito de que la introducción del comercio libre destruyó la importancia comercial del Callao como destino y la de Lima como centro distribuidor, aun cuando, como lo reconociera Escobedo, con la apertura de Montevideo y Buenos Aires algunos bienes europeos podían ser suministrados por tierra a las provincias del sur peruano desde El Plata a menor costo que por la ruta del Pacífico. Un análisis del tráfico de retorno, las importaciones llevadas a Cádiz desde América, confirma el balance positivo para el Perú, aunque de modo menos decisivo que en el caso de las exportaciones, pues en 1782 a 1796 la participación del virreinato en este comercio llegó al 13.8%, de un total que creció más de 10 veces en comparación con 1778, mientras que el Río de la Plata obtuvo 12.2%, Venezuela 9.6% y Nueva Granada apenas 3.2%. Una razón obvia para el papel marginalmente menos conspicuo del Perú como exportador es que mientras los bienes importados tendían a llevarse al Callao por mar, parte de la plata con que se les pagaba era enviada a España a través de Buenos Aires. La hegemonía comercial peruana en América del Sur, medida a través del comercio con España, también sobrevivió después de 1796. Un análisis reciente de las exportaciones hechas desde puertos españoles a América entre 1797 y 1820 muestra que, si bien el valor del comercio registrado con los puertos del Pacífico, de los cuales el Callao era el más importante, cayó en términos absolutos en este último periodo, debido a la prolongada guerra entre España e Inglaterra, la introducción del comercio neutral en 1797 y la ocupación francesa de España a partir de 1808, el Perú siguió siendo un mercado favorable para los exportadores españoles, con el Callao absorbiendo por sí solo el 13.5% de todas las exportaciones y los puertos del Pacífico en general el 17.4%, el Río de la Plata, en cambio, recibió el 11.5% y Venezuela 6.1%. Al igual que entre 1785 y 1796, el Perú siguió siendo un mercado favorable para los exportadores españoles entre 1797 y 1820, principalmente debido a que la fortaleza de su economía basada en la plata persistió hasta la segunda década del siglo XIX, y a la relativa firmeza con la cual sus virreyes resistieron el contrabando y el ingreso a sus puertos de naves neutrales. Osorno,
por ejemplo, fue uno de los pocos altos funcionarios coloniales que dio la bienvenida a la Real Orden del 20 de abril de 1799, que revocaba el permiso dado en 1797 para comerciar entre España y América en buques neutrales, informándole al gobierno metropolitano que la había recibido, con mucho gusto. Es más, hay indicios que sugieren que la importancia relativa del Perú como mercado se incrementó después de 1810, a medida que las actividades revolucionarias en el Río de la Plata animaban a los comerciantes gaditanos a despachar sus navíos directamente al Callao, en lugar de a través de Montevideo o Buenos Aires. El análisis de las mercancías enviadas del Perú a España arroja pocas sorpresas, pero sirve para confirmar cuantitativamente la opinión que los contemporáneos tenían sobre la continua primacía de los metales preciosos. Entre 1782 y 1796, las exportaciones de oro y plata hechas a España desde el virreinato, la mayor parte de ellas en forma de monedas de plata, tenían un valor promedio anual de 4.4 millones de pesos y constituían el 78.5% del comercio total. En términos globales, la exportación de metales preciosos, 52 millones de pesos, representó el 78% de la producción de plata registrada en el virreinato durante el mismo periodo, 66 millones de pesos, confirmando así el supuesto generalizado de los contemporáneos de que el output minero era la clave del valor de las exportaciones y el principal determinante de la capacidad del mercado peruano para absorber las importaciones europeas. Las exportaciones totales hechas a España entre 1782 y 1796 fueron valorizadas en 84 millones de pesos, después de la plata, el cacao, la mayor parte del cual se obtenía en Guayaquil a cambio de plata y manufacturas importadas, representaba un 11%, 9.6 millones de pesos, y la cascarilla 7%, 5.8 millones de pesos. Dado que estos tres artículos, los metales preciosos, el cacao y la cascarilla, daban cuenta de no menos del 97% de todas las exportaciones, se sigue que todas las demás mercancías, principalmente cobre, lana de vicuña y algodón, eran relativamente insignificantes, aunque de considerable importancia local en las zonas donde se las producía. Los estudios detallados sobre las economías regionales en el Perú colonial tardío brillan por su ausencia. Sin embargo, hay claras evidencias de una relación dinámica entre el incremento en la producción de plata de Cerro de Pasco y la transmisión hasta allí, desde Lima, de bienes europeos importados. A medida que la minería se expandía, las economías regionales peruanas se beneficiaban con el alza en la demanda de telas de Huamanga, coca de Huánuco, azúcar y aguardiente de Jauja y Huaylas, aguardiente de Lea, ají de Chiquián y así sucesivamente. Sin embargo, el principal beneficiario fue, de lejos, la comunidad mercantil de Lima, cuyas exportaciones de productos importados, los efectos de Europa y domésticos a Cerro de Pasco, tal como las registran las cuentas de la Alcabala, se cuadruplicaron de 101.000 pesos a 417.000 pesos entre 1786 y 1795. En este último año, las importaciones procedentes de España daban cuenta del 49% y los bienes locales del 51% de las mercancías despachadas al centro minero por los comerciantes capitalinos, de modo que hay claros indicios de que ambos sectores se beneficiaron en igual medida. Un patrón similar surge con el análisis del comercio con Hualgayoc, el segundo centro minero peruano en el periodo colonial tardío. Aunque el rápido crecimiento de la producción de plata en este lugar durante los últimos 30 años del siglo trajo beneficios directos e inmediatos en general a la economía agraria de la provincia de Cajamarca, la cual tenía pocas salidas alternativas para sus productos, así como para los obrajes locales, fue el sector importador el que más se benefició. La descripción que Lecuanda hiciera de la provincia en 1794 informa que las importaciones a Cajamarca subieron de 50.000 pesos entre 1768 y 1769 a 226.000 pesos en 1788, y que el 74%, 168.000 pesos, de esta última cifra representa los bienes europeos importados. De este modo, el sector minero era uno de los principales consumidores del gran volumen de bienes manufacturados importados al Perú desde España, así como el productor de la plata que sustentaba el comercio exterior del virreinato. Reconciliar este cuadro de una economía virreinal relativamente boyante en el último cuarto del siglo XVIII, con el persistente pesimismo de los voceros del consulado, resulta más fácil si aceptamos que en el Perú hay indicios,
al igual que en otras partes de América, de que en la década de 1780 las ganancias procedentes del comercio comenzaron a ser desviadas de los comerciantes establecidos a los recientes inmigrantes peninsulares, en particular a partir de 1784, cuando una organización de gremios hispanos que exportaba telas, joyas y otros productos a América, los 5 gremios mayores de Madrid, abrió una oficina en Arequipa y, 2 años más tarde, otra en Lima misma. En 1790, los comerciantes de Arequipa se quejaban amargamente de que estaban siendo arruinados por la excesiva importación de manufacturas europeas, vendidas a precios menores de los que podían ofrecer los comerciantes locales. Para 1796, los representantes arequipeños de los 5 gremios habían expandido sus negocios hasta tal punto que también estaban tomando la distribución de productos locales, azúcar, vino, aguardiente y cereales, a los aún vigorosos mercados del Alto Perú. El resultado neto fue que la producción local se vio estimulada y el mercado para las mercancías españolas se amplió, pero a costa de aquellos intereses criollos que no estaban dispuestos a adaptarse al nuevo y más competitivo medio. Por todo el Perú, la mayor disponibilidad y menores precios de las manufacturas importadas en la década de 1780 estimularon la actividad comercial. Por ejemplo, el número de tiendas minoristas creció en Lima en 1/3 y la producción de productos alimenticios para las cada vez mayores clases urbanas media y baja. ¿Pero qué hay del impacto del comercio libre sobre la industria doméstica? El consulado estaba convencido, una vez más, de que el suministro de manufacturas desde Buenos Aires a partir de 1778 no solo había reducido drásticamente el mercado altoperuano para las telas peruanas, sino que también le había socavado el Bajo Perú al estimular una tendencia a que los productos agrícolas exportados de Arequipa y Cusco fuesen pagados en parte con telas europeas, más baratas y de mejor calidad que aquellas producidas por los obrajes locales. De hecho, no cabe duda de que la observación básica del consulado era correcta. Los obrajes tradicionales de la región del Cusco, que producían telas de lana para el consumo local y para ser exportados al Alto Perú, sí decayeron en el último cuarto del siglo XVIII, aun cuando en 1790 ellas seguían dando cuenta del 60% de las exportaciones del virreinato al Río de la Plata y el azúcar de Abancay daba cuenta de otro 16%. También está claro que la competencia de las importaciones fue un factor significativo en esta caída. Sin embargo, los factores internos probablemente fueron de mayor importancia. Estos incluían la destrucción de obrajes durante la rebelión de Túpac Amaru, el cambio en los patrones de actividad comercial a medida que los capitalistas peruanos desplazaban su atención del Alto Perú a las zonas mineras en expansión del centro y norte del virreinato, y la abolición del sistema del reparto. Otro factor que ha recibido menos atención de la que merece es que en el Perú, así como en otras partes de Hispanoamérica, los viejos obrajes, esos grandes establecimientos con 200 a 300 trabajadores, tendían a decaer no solo cuando enfrentaban la competencia de las importaciones, sino también cuando los chorrillos, unos establecimientos locales más pequeños, comenzaban a producir telas de algodón más baratas para un mercado popular en expansión. En este contexto podemos sugerir que si bien la industria textil decayó debido, en parte, a la introducción del comercio libre, hubo otras formas de producción que se expandieron en respuesta al generalizado crecimiento económico y comercial. Esta interpretación se encuentra sustentada por un reciente y detallado estudio sobre la producción textil en la vecina provincia de Huamanga. Allí, los obrajes vivieron un periodo de crisis a comienzos de la década de 1780, no tanto debido al efecto que el comercio libre tuvo sobre la demanda de productos locales, como a causa de las perturbaciones en el suministro de lana del Collao durante la rebelión de Túpac Amaru, provocadas tanto por la insurgencia como por una sequía que hizo que los arrieros se abstuvieran de emprender sus negocios habituales al no haber pastizales. Los administradores de los obrajes obtuvieron provisiones alternativas de lana del Perú central, sobre todo de jauja, pero su calidad inferior causó problemas en la producción. Estas dificultades se vieron agravadas por la abolición del reparto en 1780, pues hasta dicho año el 40% a 50% de las telas producidas en Huamanga había sido entregado a los corregidores para que las repartiesen a las comunidades de indígenas. La lluvia de telas importadas en el Alto Perú ciertamente repercutió en los obrajes de Huamanga,
Pero este no fue sino uno de los varios factores debido en parte a que sus productos estaban destinados a los trabajadores de las minas, que por lo general recibían parte de su salario en telas y para los cuales las telas importadas eran un lujo que no podían permitirse. La principal competencia en el mercado altoperuano no vino, por lo tanto, de los fabricantes europeos, sino de los pequeños productores locales de piezas de lana y de chorrillos que producían piezas de algodón, incluyendo los que proliferaron durante este periodo en la ciudad de Arequipa. Sin embargo, a pesar de estos contratiempos, los obrajes de Huamanga sobrevivieron a la caída del mercado altoperuano al buscar y encontrar nuevas salidas para sus telas, tanto en la sierra, en donde los participantes indígenas en las ferias locales aparentemente contaban con el dinero necesario para hacer compras sustanciales, posiblemente debido a que la abolición del reparto les permitía retener su excedente para su consumo personal. Como en Lima misma, en donde la desregulación del comercio posibilitó un acceso más libre al mercado. En este contexto resulta relativamente fácil comprender por qué motivo algunos sectores de la comunidad mercantil creían ser víctimas de las reformas comerciales de la década de 1770, mientras que otros estaban muy bien colocados como para aprovechar el ambiente general de crecimiento económico que caracterizó el último cuarto del siglo XVIII. En algunas partes del virreinato, el centro y el norte en particular, las economías regionales fueron estimuladas por la recuperación demográfica de mediados de siglo, conjuntamente con las demandas fiscales más rigurosas del Estado y la relativa prosperidad del sector minero. En el sur, la separación del Alto Perú y el relativo estancamiento de la producción minera de Potosí y Oruro durante el periodo borbónico tardío produjeron dificultades económicas locales aunque, como señalasen los contemporáneos, hasta 1790 la exportación de productos alimenticios y aguardiente, ropa de la tierra y manufacturas importadas siguió brindándole al amputado virreinato su más rentable comercio regional. Sin embargo, y como señalase con pesimismo el consulado en 1790, las perspectivas de incrementar las exportaciones agrícolas fuera de este mercado regional un tanto cautivo se veían obstaculizadas por los altos costos del transporte incluso dentro del virreinato, así como por el simple problema geográfico, que persistiría hasta el advenimiento del ferrocarril y el barco a vapor, la apertura del oeste norteamericano y la construcción del Canal de Panamá a fines del siglo XIX y comienzos del XX. De que el Perú estaba en el lado equivocado de Sudamérica, en lo que respecta a los mercados europeos y la costa oriental de los Estados Unidos. Así, aun cuando el virreinato podía producir una muy amplia gama de productos agrícolas, incluyendo el algodón, azúcar, tabaco y otros cultivos comerciales, su consumo quedaba restringido a los mercados locales y regionales. En tanto que la contribución de los productos agrícolas y naturales peruanos al comercio de ultramar se limitaba a aquellos productos que otras partes del imperio no podían producir, fundamentalmente la cascarilla y la lana de Vicuña, y el reexportado cacao de Guayaquil. Por lo tanto, y al igual que antes, la clave del progreso económico y comercial peruano después de 1750 seguía encontrándose en el rendimiento del sector minero, situación esta que sobreviviría a la independencia y perduraría hasta el advenimiento del boom guanero en la década de 1840. En toda la América hispana, la importancia relativa que los metales preciosos, principalmente la plata, tenían para el comercio internacional fue disminuyendo en el periodo Borbón tardío a medida que el sector agrario se expandía a la vez espontáneamente y debido a los esfuerzos oficiales por estimular el crecimiento económico y comercial en zonas no mineras. Sin embargo, aunque el crecimiento dramático de la producción y exportación del azúcar, los cueros, el palo de tinte, el cacao, la cascarilla, el añil, tabaco y así sucesivamente, hicieron que la participación relativa de los metales preciosos en las exportaciones americanas a España cayese del 76% de su valor total en 1778 a 56% tras la introducción del comercio libre. El producto de las minas de la Nueva España y Perú claramente siguió dominando el comercio de ultramar, tanto el legal como el de contrabando. Es más, como la receptora directa del 11.5% del output registrado en forma de impuestos, la monarquía española tenía un interés tanto fiscal como económico en asegurarse de que la industria minera que lo producía siguiera expandiéndose. Los historiadores de la minería en la era borbónica tienen ahora un cuadro bastante claro de los niveles alcanzados por la producción registrada, aun cuando persiste el debate sobre la importancia y el volumen de la que no lo estaba y, en el caso de la Nueva España en particular, sobre la interpretación de las cifras. Entre ambos,
Los dos viejos virreinatos ampliaron la producción 4 veces, de 8.3 millones de pesos en 1700 a 33 millones de pesos en 1800. Los incrementos más espectaculares se dieron en la Nueva España, en donde el output subió constantemente de un promedio de 11.9 millones de pesos anuales en la década de 1760 a 17.2 millones en la de 1770. 19.4 millones en la década de 1780 y 23.1 millones en la de 1790. Un nivel que se mantuvo en la primera década del siglo XIX, 22.7 millones de pesos al año, antes que el inicio de la insurgencia en 1810 causara una severa caída a 9.4 millones entre 1810 y 1814 y a niveles aún más bajos después. En el año pico de 1804, la producción de Nueva España llegó a los 27 millones de pesos, 2/3 de toda la producción americana, y tan solo el Centro Minero Mexicano de Guanajuato producía tanta plata como los virreinatos del Perú y el Río de la Plata juntos. Durante este mismo periodo, la importancia relativa de la producción peruana había caído gradualmente de 53% en 1700 a 30% en 1800, principalmente debido a que si bien el output de Potosí había comenzado a estabilizarse en la década de 1740, la producción de este legendario centro se estancó durante la segunda mitad del siglo a un nivel que fluctuaba entre 3 y 4 millones de pesos anuales. Sin embargo, el incremento global de 250% en el output del Alto y Bajo Perú hasta alcanzar los 10 millones de pesos en 1800 hizo que la economía como un todo creciera a pesar de las perturbaciones experimentadas en el Bajo Perú debido a la división del virreinato en 1776, una medida que repentinamente privó al viejo virreinato del 63% de su output minero registrado. En 1777 el output en el virreinato amputado cayó a 2.1 millones de pesos, su nivel más bajo jamás registrado, inmediatamente después de la pérdida de Potosí, Oruro, Carangas, Chucuito y otros centros mineros del Alto Perú. La producción siguió baja durante las hostilidades anglo-españolas de 1779 a 1783, cuando la poca provisión de mercurio afectó la refinación. Sin embargo, y como lo muestra el cuadro en forma resumida, a partir de entonces comenzó un incremento gradual del output en las minas del Bajo Perú, impulsado por Cerro de Pasco y el recientemente descubierto Hualgayoc. De hecho, en 1804 Potosí producía menos plata que Cerro de Pasco, en el Perú central. Desafortunadamente no es posible determinar exactamente qué parte del output total provino de centros mineros específicos, pues las cifras con las que contamos se derivan del proceso de registro, esto es, la plata entregada en las cajas reales para su aquilatamiento, fundido en barras y pago de impuestos, y están en cierta medida distorsionadas por la tendencia de las comerciantes a llevar a Lima la plata piña de diversos campamentos mineros para registrarla. Sin embargo, está claro que el más importante centro minero fue de lejos Cerro de Pasco, pues entre 1771 y 1824 el 40% de la producción total del Perú fue registrada en el vecino pueblo de Pasco, le seguía el centro norteño de Hualgayoc, la vecina Caja de Trujillo registró 16%, y Huarochirí, que daba cuenta de buena parte, no toda, del 21% del output registrado en Lima. Las tres cajas restantes, en Arequipa, Huamanga y Puno, daban cuenta del 12%, virtualmente todos los residuos. Producción de plata registrada en el Bajo Perú, 1770 a 1824, en millones de pesos. En las décadas de 1770 y 1780, la corona intentó promover el desarrollo de la minería en toda Hispanoamérica mediante una serie de innovaciones institucionales, jurídicas y técnicas, entre ellas el envío de equipos de especialistas europeos para que enseñaran nuevas técnicas de refinamiento. En el caso peruano, un equipo de 13 científicos, ingenieros y artesanos desembarcó en Buenos Aires en 1788, con intención de continuar su viaje por tierra. Isidro María de Abarca, hijo ilegítimo del prominente comerciante limeño Isidro de Abarca, conde de San Isidro, el único hispanohablante del grupo, fue llamado de vuelta a España casi de inmediato, probablemente para evitarle a su padre la vergüenza de su arribo a Lima, dejando así a 11 alemanes y al jefe sueco de la expedición, Tadeo von Nordenfrick,
para que llevaran a cabo su importante misión. En 1810, cuando el Consejo de Regencia la dio por terminada formalmente, no más de 4 de sus miembros, Nordenfliegt, 2 ingenieros de minas y un artesano, seguían en el Perú, habiendo los demás fallecido, desertado u obtenido licencia para regresar a Europa. El trasfondo del envío de la misión está relativamente claro. A un nivel esta reflejaba la culminación de un largo proceso de inspección y reorganización de la industria minera en el Perú, iniciado en 1777 con el arribo a Lima de Areche, cuyas instrucciones incluían el pedido algo vago de que estimulara la minería. Su principal medida práctica, tomada en 1779, fue una reducción del 30% en el precio al cual el estanco real daba el mercurio a los mineros, pero sus esfuerzos por incrementar la producción de este esencial agente amalgamador en Huancavelica no tuvieron éxito. Escobedo, el más hábil sucesor de Areche, adoptó una política más completa que comprendió el establecimiento del Tribunal de Minería y el gremio minero en 1787 y la preparación de planes, archivados indefinidamente luego de que fuera llamado de vuelta a España en dicho año, para abrir en Lima un colegio de minería que fuese capaz de enseñarle la tecnología moderna a los ignorantes mineros del virreinato. Esta misma y amplia aspiración, aunque con un centro más preciso, yacía detrás de la misión Nordenfliegt, nacida a partir de la decisión tomada por el rey en 1782 de abrir un colegio de metalurgia en el pueblo vasco de Vergara. Ya en 1783 Gálvez le había encargado a Juan José de Elúyar, uno de sus investigadores, que fuera a Nueva Granada para intentar persuadir a sus mineros de que abandonaran el proceso de la amalgamación en el patio a favor de la fundición. Y el entusiasmo del ministro por las innovaciones en este ámbito se intensificaron en 1786 tras recibir los informes de Fausto de Elúyar, el hermano de Juan José, sobre la invención de un nuevo método de amalgamación por el científico austríaco Íñigo von Born, que al parecer combinaba los beneficios del tradicional método del patio con la tecnología moderna. En esencia el nuevo método de Born, como él y varios de sus contemporáneos lo describían, no involucraba ningún principio nuevo, pero el uso de una maquinaria moderna y eficiente en Chemnitz, Hungría, logró comprimir en 3 o 4 días un proceso que tradicionalmente tomaba un mes o más, reduciendo sustancialmente el consumo del mercurio. Fausto de Elúyar recomendó el nombramiento de Nordenfliegt para la misión peruana a comienzos de 1788, después de que Gálvez le ordenase reclutar mineralogistas dispuestos a ir a América para difundir esta innovación. Al arribar a Potosí el 24 de enero de 1789, menos de un año más tarde, el orgulloso sueco y sus demasiado serios colegas sajones se vieron cara a cara con el problema de persuadir a unos empresarios conservadores de que abandonaran una tecnología tradicional, lenta y primitiva, pero probada por el tiempo, por una nueva y costosa maquinaria. Al igual que en los demás centros mineros americanos, el procedimiento empleado en Potosí para refinar toda la plata salvo la de más alta ley, que era fundida, no había cambiado desde la década de 1570 y simplemente involucraba la mezcla del mineral triturado, mercurio y otros ingredientes en un patio abierto, seguido por la separación de la amalgama de plata y mercurio mediante su lavado, y la recuperación de parte del azogue tamizando y calentándola en un condensador. El proceso era lento, ineficiente y consumía mucha mano de obra, pero requería poca inversión en equipos o consumo de combustible, que era a la vez escaso y caro en la mayoría de los centros mineros del Perú, que tendían a encontrarse a alturas muy por encima de los 3.000 metros, Hualgayoc estaba a 4.000 metros de altura, y Cerro de Pasco a 4.260 metros. Los autores europeos del siglo XVIII, cuyos románticos grabados de Potosí mostraban a menudo palmeras e indios apenas vestidos, no lograban comprender cuán duras eran las condiciones en los altos Andes, donde no hay árboles, y su ignorancia probablemente era compartida por los funcionarios madrileños. Las experiencias de Nordenfliegt en Potosí no nos conciernen, salvo por el hecho de que establecieron un patrón que se repetiría cuando pasase al Perú en 1790. En total, Nordenfliegt construyó 4 equipos de máquinas de barriles en Potosí, 3 de ellos para mineros particulares y un cuarto para el gremio minero local. La inversión de 40.000 pesos en esta última y una serie de 31 pruebas, los detalles de las cuales fueron reportados en Lima por el Mercurio peruano, arrojaron una producción de plata que apenas si era marginalmente superior a la que se podía esperar con el proceso del patio.
Aunque 7 miembros de su equipo habían estado en el Perú desde enero de 1790, la primera oportunidad real de Nordenfelt para demostrar allí el nuevo proceso se retrasó hasta 1793. Después de que se inspeccionara la real mina de mercurio de Huancavelica y de que varios de sus colegas fuesen dispersados algo descoordinadamente en diversas pruebas realizadas en otros centros mineros, entre ellos Cerro de Pasco y Hualgayoc. El segundo grupo de experimentos comenzó a finales de 1793 en un nuevo laboratorio en Lima, cuya construcción costó 35.000 pesos de los fondos del Tribunal de Minería, obtenidos a través del impuesto al real en marco con que se grababa a la plata registrada. Estos experimentos tomaron la forma de pruebas paralelas usando partidas idénticas de mineral, a las cuales Nordenfelt y sus asistentes alemanes refinaron con su nueva maquinaria junto con especialistas peruanos, reclutados por el Tribunal de Minería, que empleaban el método nativo. Se hicieron 3 pruebas en medio de una aspereza cada vez mayor entre los equipos rivales, que confirmaron la cantidad significativa de tiempo ahorrado con las máquinas de barriles y un mejor rendimiento de plata, pero con resultados inconsistentes en cuanto al consumo del mercurio. En mayo de 1794 el virrey canceló una cuarta prueba comparativa a pesar de las objeciones de Nordenfelt, y respaldó el argumento del Tribunal de Minería de que éste no había logrado demostrar que el nuevo proceso mejorase el refinamiento significativamente. Mientras que los miembros de la misión paralela a México fácilmente aceptaron que el proceso Born era inadecuado para las condiciones americanas y se forjaron a sí mismos un nuevo papel en el Colegio de Minería, abierto en 1792 por Fausto de Elúyar, el desafortunado Nordenfelt y sus hombres quedaron abandonados en Lima, virtualmente olvidados por la corona. Estuvieron literalmente ociosos durante más de 2 años, 1795 a 1797, para consternación del Tribunal de Minería, que estaba obligado a pagarles sus salarios que ascendían a 18.000 pesos anuales. Y si bien posteriormente se les dio varias misiones, incluyendo otro examen más de la mina real de Huancavelica y la construcción allí de un nuevo almacén para el mercurio, ellos no contribuyeron en nada a la curva ascendente de la producción de plata peruana durante la década de 1790. Podría argumentarse que la presencia de la misión Nordenfelt en realidad estorbó el desarrollo de la minería peruana en la década de 1790 al desviar fondos para su manutención que podrían muy bien haber sido invertidos en la industria de forma mucho más directa. Esta no es una simple especulación, pues está claro que una de las principales razones del rápido crecimiento del output de Cerro de Pasco en este periodo fue la decisión tomada por el Tribunal de Minería en 1796 de invertir sus fondos excedentes, los cuales crecían, claro está, a medida que el registro de la plata subía, para financiar la excavación de un gran túnel de desagüe, el socavón de Yanacocha, iniciado en 1794 con capitales locales. El monto total invertido en este proyecto y en un socavón mayor, el de Quiulacocha, entre 1797 y 1821, cuando las guerras de independencia paralizaron las actividades, fue de un total de 247.000 pesos, para decepción de los mineros en algunas de las más pequeñas diputaciones peruanas como Huamanga y Puno, quienes se quejaban amargamente de tener que pagar el impuesto para mantener a sus colegas más ricos en otras partes del virreinato. En otros centros principales, como Hualgayoc, el incremento de la producción puede ser explicado fundamentalmente con la inversión local en túneles de desagüe y, a otro nivel, por la mayor disponibilidad de mercurio gracias tanto a la estabilización de la producción de Huancavelica, que satisfacía alrededor del 50% de la demanda virreinal, como del envío de cargamentos cada vez mayores de mercurio europeo, la mayor parte del cual provenía de la mina española de Almadén, desde Cádiz. Sobre todo en 1788 a 1797 y 1802 a 1805. En realidad, el principal problema técnico al que los mineros peruanos debían hacer frente no era la ineficacia relativa del proceso del patio, sino otro algo más mundano, la inundación de las minas que impedía el acceso a las menas que se encontraban por debajo de una distancia superficial. La forma tradicional de hacerles frente, cavar un socavón inclinado debajo de las minas con la esperanza de drenar el agua, tendía a brindar una solución de corto plazo, pues el incremento de las actividades llevaba la extracción hasta el nuevo nivel del agua. Esto es exactamente lo que ocurrió en Cerro de Pasco en 1812, cuando varias de las minas alcanzaron al nivel del socavón de Yanacocha,
causando así una caída abrupta del 68% en el output del principal centro minero peruano, y la caída de la producción total del virreinato al nivel más bajo registrado desde 1786. El Tribunal de Minería tomó medidas inmediatas para subsidiar la excavación de un túnel más profundo, el socavón de Quiulacocha, pero este avanzó lentamente debido, en parte, a errores fundamentales de ingeniería y seguía sin completar en el momento de la independencia. Mientras se le daba inicio, un grupo de capitalistas limeños tuvo la audaz iniciativa de enviar un agente a Inglaterra con 30,000 pesos en capital, con la esperanza de persuadir al inventor Richard Trevesick para que proporcionara motores de vapor de alta presión, los que serían usados para bombear el agua hasta el nivel de los socavones existentes, permitiendo así que los pozos circundantes fuesen profundizados otros 110 pies más. El primer envío de equipos llegó al Callao en 1815, en compañía de artesanos y un ingeniero córnicos, seguidos 2 años más tarde por el propio Trevesick, quien supervisó su instalación en Cerro de Pasco y resolvió el problema del combustible iniciando la explotación de 2 filones cercanos de carbón. 3 motores estaban funcionando en Cerro de Pasco a fines de 1819 y al año siguiente, en 1820, la plata registrada allí subió en 350% a 2.7 millones de pesos, el nivel más alto registrado desde 1804. A medida que los pozos de drenaje de los cuales se extraía agua con los nuevos motores, permitían a los mineros profundizar sus pozos y acceder a las ricas vetas que yacían por debajo del nivel natural del agua. Fue precisamente en este punto, como veremos con mayor detalle en el capítulo 6, que las fuerzas patriotas enviadas desde la costa por San Martín ocuparon Cerro de Pasco brevemente y destruyeron parte de la nueva maquinaria, además de hacer que los trabajadores huyeran. El resultado inevitable fue el colapso de la producción hasta el inicio de una recuperación gradual a partir de 1825. El movimiento de la economía peruana de base minera durante la mayor parte de los últimos 50 años del periodo Borbón, reflejada en el crecimiento del comercio de ultramar e interno y en la prosperidad subsiguiente de algunos sectores manufactureros y agrícolas, ha permitido a los modernos investigadores refutar el mito historiográfico de que el virreinato fue la víctima económica sudamericana del programa borbónico de reforma imperial. Esta saludable economía sostuvo un incremento sustancial en las cuentas de las cajas reales durante las décadas de 1760 y 1770 con respecto a las de 1740 y 1750, y una masiva expansión en la recaudación durante los años 80 que se mantendría durante toda la primera década del siglo XIX, no obstante una ligera caída en la de 1790, debida principalmente al reinicio de las hostilidades entre España e Inglaterra a partir de 1796. Como lo muestra el siguiente cuadro, elaborado a partir de los invalorables datos sobre las cajas reales publicados por T. Pasque y Klein en 1982, y el análisis que Klein hiciera de ellas en 1998. El ingreso total de las cajas reales creció casi en 50% en el periodo 1760 a 1779, pero en las 3 décadas subsiguientes fue más de 200% más alto de lo que había sido en la década de 1750. Ingreso anual estimado de las cajas reales del Bajo Perú, 1740 a 1809, en millones de pesos. Hasta cierto punto, estos rendimientos impresionantes alcanzados a partir de la década de 1780 reflejaban el éxito del programa de la Corona, enmarcado dentro de la visita general y la introducción de las intendencias, en reformar el anticuado e ineficiente sistema de manejo de la Real Hacienda heredado de los Habsburgos y los primeros Borbones. De modo que los impuestos antes evadidos y las rentas usurpadas por funcionarios deshonestos serían cobrados de ahí en adelante honesta y eficientemente, y la nueva riqueza creada por la expansión económica sería inmediatamente grabada por la corona. A partir de 1784, el control de los asuntos del tesoro en cada una de las capitales provinciales era responsabilidad del intendente, a quien se le concedió el ejercicio de la jurisdicción contenciosa, la que antes estaba en manos de los funcionarios locales de las cajas en casos relacionados con la Real Hacienda. Cada intendente era directamente responsable ante el superintendente de Lima, que también fue intendente de la provincia de Lima hasta 1787, como señalásemos ya en el capítulo anterior,
y este a su vez era responsable por los asuntos fiscales ante el ministro de Indias en Madrid. En Lima, el superintendente presidía una Junta Superior de Real Hacienda semanal, conformada por el regente, el fiscal y un oidor de la audiencia, el decano del Tribunal de Cuentas y el principal contador del Tesoro Virreinal. El papel de este poderoso comité era asistir al superintendente en asuntos económicos y financieros generales, coordinar la administración de justicia en asuntos fiscales en todo el virreinato y supervisar los aspectos financieros de la organización militar. En las provincias, los subdelegados actuaban como jueces de primera instancia en los asuntos fiscales. Sus decisiones se apelaban ante los intendentes, mientras que las apelaciones en contra de estos últimos únicamente podían ir a la Junta Superior. Cada intendente estaba obligado a realizar una junta de gobierno semanal en su capital provincial, a la que debían asistir los principales oficiales del Tesoro de la provincia para examinar la administración y el progreso de cada rama de la Real Hacienda. Las cuentas del mes anterior eran examinadas en la primera reunión de cada mes, pero el papel de la junta era meramente el de un asesor, recayendo la responsabilidad final en el intendente. Se estableció, además, la creación de una Junta Provincial de Real Hacienda conformada por el intendente, su asesor general y los principales funcionarios del Tesoro, que habría de reunirse solo cuando el primero buscase usar los fondos provinciales para un gasto extraordinario. Cada provincia tenía una subtesorería principal y otra administración de rentas unidas de alcabalas y tabacos, encargada del cobro de la alcabala y el almojarifazgo, impuestos sobre las ventas y el comercio, así como de las rentas de los estancos del tabaco, la pólvora, los naipes y el papel sellado. Se estipuló además que se habrían de establecer oficinas subordinadas en los partidos donde fuese necesario. La supervisión de estas oficinas era tan responsabilidad de los intendentes como el control de las subtesorerías. La jurisdicción contenciosa de que antes gozaban los funcionarios de las aduanas le fue transferida a ellos, y podían examinar todos los casos de contrabando que surgieran, ya fuera por tierra o por mar. En Lima, la contaduría de tributos fue reformada y reorganizada, ampliándose sus poderes desde el simple examen de las cuentas a la supervisión general de la recaudación, la contabilidad y la administración de esta importante rama de los ingresos. Se suponía que otra organización, el Tribunal de Cuentas, habría de colacionar las cuentas mensuales y anuales remitidas por las principales subtesorerías, verificar su exactitud y preparar una cuenta general anual de todo el virreinato. En realidad, la ineficiencia y la inexperiencia, por ejemplo, la incapacidad de los contadores para comprender el nuevo sistema de la partida doble, se combinaron e hicieron que dichos estados generales, que son mucho más fáciles de interpretar que las cuentas de las cajas reales, únicamente fueran preparados en 2 años, en 1787 y 1812. Sin embargo, a pesar de esta complicación historiográfica contamos con bastantes evidencias de que el ingreso de la Real Hacienda se incrementó en todo el Perú después de 1784, en parte debido al celo con que la primera generación de intendentes buscó erradicar los fraudes y en parte por el crecimiento general de la actividad económica. En la provincia de Arequipa, para no dar sino un ejemplo, los ingresos de la principal subtesorería se duplicaron en los primeros 5 años del nuevo régimen, de 272.000 pesos en 1784 a 523.000 en 1788, debido en parte al vigoroso cobro de las cuentas pendientes. Aunque posteriormente cayeron, los ingresos siempre fueron más altos, alrededor de 350.000 pesos al año, durante los siguientes 25 años que bajo el antiguo régimen administrativo. Los principales determinantes de los ingresos del Tesoro en esta provincia en donde la minería era relativamente poco importante fueron los impuestos al comercio y el tributo, que entre 1780 y 1809 produjeron el 14% y el 18%, respectivamente, del ingreso total del virreinato. Los otros rubros principales de una confusa gama de fuentes individuales de ingresos fueron el impuesto a la minería, 13%, y las rentas de los estancos, 9%. La mejora en la recaudación del tesoro durante las últimas décadas del siglo XVIII fue un fenómeno que ocurrió en todo el imperio y que incluso fue más marcado en la Nueva España que en el Perú, gracias a los factores interconectados del crecimiento económico y el éxito de la corona, a través del sistema de intendentes, en captar ingresos que se habían evadido o sido desviados bajo el sistema no reformado de gobierno local.
Se debe tener un cuidado considerable al analizar los datos, pues ciertas cuentas fueron contadas dos veces, en las subtesorerías provinciales y nuevamente cuando se remitían los excedentes a la Caja Provincial de Lima. Además, es importante distinguir entre el ingreso real y el ingreso teórico en forma de deudas, préstamos y transferencias internas entre las distintas ramas de la maquinaria del Tesoro. Es más, tal como el virrey Avilés lo señalase sucintamente en 1806, la menor turbación en la Europa produce el triste efecto de paralizar el giro mercantil de estos dominios, obligando a expendios que estrechan el real erario. En ciertas partes del imperio, sobre todo en aquellas que eran especialmente vulnerables a los efectos que la interrupción del comercio de ultramar tenía sobre sus economías agrícolas, la combinación de una recesión económica y exacciones fiscales aún más rigurosas, como, por ejemplo, la consolidación, entre 1796 y 1808, sentó las bases para el intento de rechazar la autoridad española en 1810. En el Perú, en cambio, la relativa capacidad que una estructura comercial basada en la exportación de la plata tenía para resistir incluso una prolongada interrupción del comercio transatlántico, ayudó a que este virreinato fuera el paladín de la autoridad peninsular en la segunda década del siglo XIX. Esta postura le conllevó unas considerables cargas fiscales. Por ejemplo, y como lo muestra el estado general arriba aludido, en 1812 el Tesoro Virreinal logró obtener un ingreso de 5.271.000 pesos, en parte gracias a préstamos y donativos por más de 1 millón de pesos. Pero los gastos totales, 5.353.000 pesos, superaron a los ingresos debido al costo sustancial de los gastos militares realizados dentro del virreinato, aproximadamente 2 millones de pesos, y a los subsidios de más de 1 millón de pesos enviados para apuntalar la resistencia realista a la insurgencia en el Alto Perú, Chile y Quito. La situación empeoró a medida que avanzaba la década y el Perú no solo se encontró cada vez más aislado como defensor del fidelismo, sino que también comenzó a vivir una gran insurgencia dentro de sus fronteras con la rebelión del Cusco de 1814 a 1815. Las medidas fiscales tomadas en 1815 comprendieron el incremento del 1% en la alcabala y otros impuestos al comercio, la duplicación de los precios de artículos vendidos por los estancos y un fuerte impuesto sobre los cafés y otras recreaciones. Otras medidas tomadas por Pezuela en vísperas de la invasión de San Martín comprendieron un préstamo forzoso de 1 millón de pesos impuesto al Consulado de Lima, 400.000 pesos, y a los pobladores de la ciudad, 600.000 pesos. A pesar de estas y otras exacciones, la mayoría de los españoles del virreinato siguieron siendo leales a la autoridad real incluso después del arribo de San Martín. Los siguientes capítulos intentarán explicar por qué adoptaron esta posición, haciendo con ello que el régimen borbónico sobreviviera en el Perú hasta 1824.